tal? Un gusto estar nuevamente en su programa Economía y Mercados, Innovación para la Economía Productiva. Como le habíamos comentado en nuestro anterior programa, vamos a darle continuidad al tema migratorio, que fue insuficiente el tiempo, y ante lo ameno y lo interesante de la conversación con nuestro invitado y analista especial, el doctor Víctor Fabián Rumaya Ferreira. Un gusto tenerte, Víctor. Muchas gracias, muy buenas tardes. CEO y es presidente adjunto del Consejo Empresarial para la Productividad. Nos acompaña Enrique Vázquez Constantino, director del Centro de Investigación y Estudios del Sector Privado. Muy bien, pues nos quedamos saboreando muy bien todos esos análisis que estamos planteando, los problemas que ya son regionales, como bien nos dices, Víctor, lo que ya hemos visto de los migratorios en todo el mundo. Bueno, pero hoy nos tocó ya vivirlo y estarse acentuando todas las condiciones que vemos que ya repercuten en la cuestión económica, en la cuestión de bienestar y en el futuro mismo de las condiciones de la sociedad. Así es, así es. Pues decíamos en el programa anterior que lo importante de este fenómeno es no solamente que nos cerremos y que rechacemos absolutamente el fenómeno y lo vemos como un problema urgente y necesario de atender. Eso es importante, pero no es suficiente. Y tampoco pensemos que no pasa nada, porque durante muchos años la migración se ha dado y sencillamente cerramos los ojos ante este fenómeno y no se hizo gran cosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Si estamos, como decíamos, la hipótesis que nosotros estamos que planteamos es que estamos en medio de dos grandes intereses. El gran interés de Estados Unidos, decíamos, retomo, el gran interés de Estados Unidos por evitar que esta gran masa de migrantes penetre sus fronteras, y por otro lado tenemos los intereses de las naciones centroamericanas con un gran proceso de subdesarrollo. Pues lo que tenemos que hacer es enfrentar un gran desafío regional, generar las condiciones económicas para que todo Centroamérica, a partir de Chiapas, se conviertan en un ente económico importante en la economía mundial. Y eso significa que Estados Unidos tiene que asumir este fenómeno con una responsabilidad. No es suficiente con militarizar su frontera, no es suficiente con declaraciones presidenciales. Es importante que se le destinen recursos a este gran muro económico que se tiene que hacer en esta región. Decíamos que hay experiencias importantes en el mundo. Uno de ellos, por supuesto, es el desarrollo que se tiene en Panamá. Pero hay otro importante, hay varios. Recordemos, por ejemplo, el desarrollo de Hamburgo en Alemania. Esto es el resultado de la Segunda Guerra Mundial, en donde se ponen de acuerdo a generar un gran puerto, y este puerto es uno de los más importantes en el mundo en este momento, con un gran potencial de desarrollo y con mucha actividad económica. Recordemos también lo que ocurre con Hong Kong, por ejemplo, en el caso de la China nacionalista. También eso fue un gran proyecto que generó que hoy sea una de las regiones de mayor desarrollo económico en el mundo. Bueno, ¿se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Voy a mencionar algunas acciones de gran desafío, de gran calado, que tendríamos que iniciar a pensar ahora, aprovechando el fenómeno migratorio y aprovechando esta recomposición del capital que puede utilizar los recursos humanos, sobre todo recursos humanos que existen en esta región del sur de México y Centroamérica. Uno de ellos. Hay que construir la carretera transfronteriza de Tapachula, que es un lugar en Chiapas que tiene una muy buen potencial de producción, de Tapachula a uno de los centros de mayor desarrollo no solamente del país, sino de América, que es la Riviera Maya. Es decir, hay que pensar desde ahora y someter ya a consideración de la población y de las naciones la posibilidad de construir una carretera que son aproximadamente 800 kilómetros entre Tapachula y Chetumal, en donde en esta parte solamente la construcción requeriría mucha mano de obra y generaría un potencial de desarrollo, porque en toda la región costera de Chiapas se puede desarrollar una gran parte, un porcentaje muy alto de todos los alimentos que se pueden consumir
en una de las regiones de mayor desarrollo del país y de América, que es la Riviera Maya. Ese es un gran proyecto. En este punto que planteas es interesante ubicarlo, es el Producto Interno Bruto de la región, para exponerlo, que eso sería el detonar las inversiones y la producción, digamos, local, porque tenemos una necesidad muy interesante. ¿Qué aspecto con el desempleo que se tiene en México? Bueno, ocuparemos ahí, ya viene el Tren Maya, que también está haciendo algo análogo. ¿Qué pasa con el matiz? Porque nosotros vemos muy interesante, digo, el documental que ahorita vamos a ver, el video que nos vas a presentar, hace un planteamiento específico, un planteamiento muy concreto para la migración. Sí, realmente es muy, muy interesante porque el Caribe es un polo de desarrollo impresionante. Lo que ha hecho Cancún en los últimos 30 años pues es un ejemplo de consumo. Ahorita, para nosotros en el tema de ciencia y tecnología, por ejemplo, se están clonando medios ambientes, por ejemplo, se está experimentando con la producción de tomate del Mediterráneo. En lugar de traerlo desde el Mediterráneo, se clona el medio ambiente, se produce acá, pero también uno de los grandes retos es cómo llevar los productos que, en el caso alimenticios, que son de los que mejor ventaja comparativa revelada tenemos acá en Chiapas, pero podemos aprovechar. La pregunta creo que sería específicamente esto, retomar el asunto migración. Sí, claro. Tenemos la mano de obra nacional que tiene un desempleo enorme que hay que hacerlo aquí. Yo sí creo que en la realización del Tren Maya, pues obviamente va a emplear una gran mano de obra. Esto de aquí que hablas de la transfronteriza, pero ahorita estamos viviendo concretamente, ¿cómo llamarle a ese éxodo? Sí, es un éxodo que estamos viviendo, ¿no? Es un fenómeno que tiene que atenderse en distintos momentos. Hay una atención inmediata, debe de darse una atención a mediano plazo y una atención con una visión de largo plazo, una visión de futuro. En este momento lo importante es atender de manera adecuada el fenómeno migratorio para evitar que las causas que lo generaron se reduzcan, pero además que los efectos negativos de la migración no impacten de manera contundente en la población local y en la economía local. Para eso nosotros estamos proponiendo que se creen en este momento estancias migratorias temporales con visión productiva. ¿Qué significa? No significa que tengamos una estancia como actualmente existe, donde esté la población hacinada sin ningún medio de respeto a sus derechos humanos y tampoco sin ningún medio que le permita ser productiva a esta población. Sabemos que la migración en Chiapas es temporal. El tiempo que esté aquí hay que darle un muy buen trato, pero además hay que hacer que se convierta en algo productivo. Y eso es perfectamente posible si desarrollamos estancias migratorias temporales. Nosotros ya hemos hecho esa propuesta. Hoy el video que traemos es justamente en esta específica propuesta. Y eso es lo que podemos hacer de manera inmediata. Porque podríamos generar un círculo virtuoso aprovechando el tránsito de los migrantes para hacerlo productivo, para evitar conflictos y para evitar la violación a los derechos humanos, que en este momento México está siendo ya duramente cuestionado. No cuestionan, por ejemplo, fíjense qué curioso, no cuestionan tanto a los países expulsores, están cuestionando a México en el trato de los derechos humanos. Entonces, generemos estancias migratorias en donde se respeten los derechos de las mujeres, de los niños, de las familias y por supuesto de los hombres, pero hagamos también que en el momento que estén transitando por nuestro estado, puedan ellos, los migrantes, los hermanos migrantes, tener alguna posibilidad de ser productivos. Por eso le hemos llamado a este programa un programa de fronteras fraternales, porque además nosotros deseamos que en Estados Unidos también las fronteras que tengamos allá no sean fronteras agresivas, también sean fronteras fraternales. Yo quiero recordar lo siguiente, ¿cómo empieza la migración en América en el tiempo moderno? En el tiempo moderno, la migración inició con un programa de braceros en 1939 ante la presencia de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos necesitaba mano de obra y hace un convenio firmado que existe
con México, en donde le pide que vaya mano de obra mexicana a sus campos. La gente podía ir y regresar, iba, trabajaba y eran trabajadores temporales y regresaban. Ese programa era muy exitoso porque no había desarraigo, las familias no se desintegraban y la gente podía ir y regresar. Cuando Estados Unidos empieza a cerrar sus fronteras en los años 60, es cuando empieza a fraccionarse la población y, contrariamente a lo que se pensaba, la migración se incrementa, porque ya el hombre que iba a trabajar, el bracero, como no podía regresar a su tierra, lo que hacía es que se iba con toda la familia completita y se empiezan a generar esas cadenas de solidaridad migratoria que hace que se incremente el número de migrantes. 1939 a 1950 el número de migrantes mexicanos en Estados Unidos era mínimo. Sin embargo, la aportación en la producción era muy alta. De los 50, 60 en adelante, la migración mexicana a Estados Unidos se reproduce de manera exponencial y la centroamericana también. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es la migración que se da de los chinos a Norteamérica. También se da con grandes proyectos constructivos como el ferrocarril transoceánico, la construcción del canal Chicago-Nueva York. Hay grandes proyectos en donde se utiliza la mano de obra. Esos proyectos eran exitosos, proyectos migratorios exitosos. En la actualidad hay algunos fenómenos, algunos mecanismos de absorción de la mano de obra exitosa. Alemania lo está haciendo, tiene una forma exitosa de absorción de su mano de obra. Francia lo empezó a hacer y España ni se diga. España ha hecho un proceso de absorción de la mano de obra migratoria muy exitosa. Okay. Entonces, creo que lo podemos hacer. Víctor, creo que aquí habría que hacer una situación, una observación, también ver que la frontera, cuando se cierra, ya hay más gentes, también otros vicios que empiezan, como el tráfico de las drogas, Así es. El problema del terrorismo para la seguridad de Estados Unidos, que no le preocupa tanto como en Canadá como aquí. Creo que hay una serie de cosas que obviamente inciden en complicar la condición de los migrantes porque son una gran fuente de ingresos, una gran fuente de capitales para el Estado, para el país, perdón. Bien, vamos a ir al corte comercial, ahora sí, el anunciado video, porque yo ya estoy ansioso de verlo también, pero es tan suculento el tema que se nos ha pasado el tiempo. Vamos a un corte comercial muy breve, regresamos a ver este interesante video de lo que platicamos con nuestro invitado analista, el doctor Víctor Fabián Urmaya, y pues hacemos nuestro punto de conclusiones y como siempre, aquí lo esperamos en un breve momento. Regresamos. Semanario El Peninsular, la auténtica expresión del sureste. Región, ciudad, nación, turismo, gente y mucho más. Adquiere ya nuestra edición impresa o visítanos en www.elpeninsular.mx y entérate de los hechos del sureste mexicano. Tuxtla Gutiérrez, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco. Elpeninsular.mx, la auténtica expresión del sureste.
Semanario El Peninsular, la auténtica. Bien, ya estamos de vuelta en su programa Economía y Mercados, Innovación para la Economía Productiva, en el tema migración. Estamos comentando, viendo los aspectos con el doctor Víctor Fabián Rumaya, CEO y presidente de la productividad. Y ahorita en este segundo bloque contamos con nuestro analista Héctor de la O, presidente del Club de Industriales de Chiapas. Un gusto, Héctor. Muchas gracias. Bien, estábamos viendo todo esto, tratar de sintetizar es muy complejo, pero en este tema tan interesante que vemos de los conflictos que han tenido los migrantes en el aspecto cuando la población era mayor, la población ahora es mayor, ya es multinacional también. Y pues comenzaron los problemas del narcotráfico, después del terrorismo y una serie de cosas que el propio Estados Unidos se está generando a nivel mundial. Pero bien, creo que el punto esencial para ir al video sería el analizar este interesante planteamiento que hace el Consejo Empresarial de la Productividad, donde nos has invitado y tenemos la cuestión de conocerlo y que queremos ahorita compartirlo con usted. Creo que ahí es el punto esencial. Si vamos a ver el video en unos segundos más, sí me gustaría que nos dieras un previo. Yo sé que es muy complicado ante tanto lo que hay, de este punto nuevamente, para haber resumido algo tan interesante, créame usted, que es una solución diferente a todo lo que hay. Diferente completamente a lo que hemos visto, porque si hay algo que se parezca, digo, no estamos enterados. Pero creo que el punto de vista humano, el punto de vista relaciones, llámale nacionales, internacionales, y el sentido productivo y el sentido temporal, es algo verdaderamente innovador de lo que vamos a ver en este video. Claro, como dices, es muy difícil resumir porque pudiéramos caer en el error de ser bastantes frívolos en el momento de tratar un tema tan importante. Ni fanatismo ni frivolidades. Hay que tratarlo con la seriedad que esto implica. Y esto me parece que quiero señalar 5 puntos muy rápido. 1, es necesario que el fenómeno migratorio, primero, se canalice dentro del margen de la ley. Se tiene que respetar la ley. Eso significa no solamente las leyes nacionales, sino las leyes locales, las leyes internacionales. Hay que orientarlo al cumplimiento de la ley. 2, es importante mantener el respeto a los derechos humanos para los migrantes, pero también para los locales. 3, hay que darle una perspectiva productiva y económica, lo cual significa que los migrantes que estén aquí tienen la posibilidad de ser productivos a la economía local y cambiar la imagen negativa que actualmente. Y finalmente, 4, que hay que entender que este es un fenómeno que tiene que atenderse desde ahorita, pero con una visión a mediano y a largo plazo, pensando en esto en una gran posibilidad de desarrollo para la región centroamericana. Correcto, creo que es una muy buena introducción. Va a ser muy claro ahorita que veamos el video. Héctor, antes de verlo, bienvenidos, pero con orden y respeto, ¿verdad? Los inmigrantes. Desde luego que sí, México siempre ha sido de puertas abiertas, ya desde Benito Juárez, que establecía muy claramente que en el ser humano el respeto debe de ser implícito como en las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. Aquí en el caso nos hemos lamentablemente siempre abocado al vivir al día. Al vivir al día quiere decir que no solo en el ingreso económico, sino también en la proyección de nuestras actividades. Desde hace más de 20 años ya habían hablado sobre las migraciones mundiales. Nosotros ya tenemos ese flujo como naturaleza en el caso de Centro y Sudamérica hacia México, vía a los Estados Unidos. Y no habíamos hecho nada. O sea, como que a las autoridades los agarró de sorpresa, de repente entró un flujo migratorio y ya no supimos qué hacer. Supimos porque todos los ciudadanos mexicanos nos sumamos a atender este asunto de delicadeza. Por otra parte, pasamos del lado en el que, si bien es cierto que han acabado las
capacidades productivas de los países estos migrando, también hemos perdido de vista que ya entre las sociedades agrícola, industrial, la del conocimiento que nos acaba ya prácticamente de dejar para entrar en la inteligencia artificial, esta nueva sociedad es a donde vamos a encaminarnos. Y vale la pena mencionarlo, en El Salvador con anticipada oportunidad se dieron algunos ejercicios del gobierno local, porque cabe decir que en El Salvador hay más población fuera de su país que en el mismo país, y obviamente muchos de ellos en los Estados Unidos. Eso es el atractivo por lo cual muchos quieren llegar a los Estados Unidos y encontrarse con sus familiares. Esto, pues, tenemos que analizarlo, lo que a nosotros nos corresponde como país y entidad, y dar el mejor trato siempre cuando ellos estén en el entendido de que también van a respetar su estancia, permanencia y tránsito dentro de México. Exactamente. Vamos a ver el video y seguimos con la charla, el análisis. Vamos a compartir con el teleauditorio el video. Adelante. El Consejo Empresarial para la Productividad tiene el firme propósito de contribuir a la solución de los problemas de nuestro Estado, en armonía con los diversos sectores sociales, las autoridades y el sector privado. El fenómeno migratorio requiere de nuestra participación. Por eso hemos diseñado el programa Fronteras Fraternales. Proponemos crear una asociación pública-privada. Una app con un 80% público, 20% privado en primera inversión. Esta app será un mecanismo para la atención del fenómeno migratorio en tránsito, desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos, protección y garantía a la sociedad local y fomento de la productividad y desarrollo económico. La migración descontrolada ha generado diversos efectos negativos. Rechazo de la sociedad local, presión política, incremento en el discurso de la violencia, acusaciones por violación de derechos humanos, riesgos de seguridad nacional, riesgos sanitarios, confrontación cultural, rechazo de grupos económicos locales, desajuste de la economía local, sobredemanda de servicios y gastos públicos, aumento de la delincuencia. Objetivo general del programa Fronteras Fraternales: crear un mecanismo de atención para los migrantes con dignidad y productividad. Visión a mediano plazo: convertir el fenómeno migratorio en una ventaja comparativa como instrumento económico estratégico y de confianza para la inversión en la frontera sur. Alojamiento fraternal con dignidad y seguridad. Alojamiento diferenciado por género y familias. Clínica de salud física y psicológica. Escuela para niños y talleres para adultos. Servicios jurídicos migratorios. Sanitarios y regaderas diferenciados. Oficinas de observadores de derechos humanos nacionales e internacionales. Mecanismos de autoempleo, con un sueldo mínimo. Actividades de sustentabilidad ambiental y servicio a la comunidad. La producción genera un círculo económico virtuoso. Talleres para la productividad con dignidad. Son de autoempleo en las mismas estancias para las mujeres y de transformación para los hombres. Se establece un sueldo mínimo. Serán dedicadas a la sustentabilidad ambiental y el servicio a la comunidad. Son simples y de rápido aprendizaje. Mientras los padres trabajan, los hijos son atendidos en las estancias. Los productos elaborados serían adquiridos por los municipios y por el Estado. Actividades de autoempleo sustentable y digno. Limpieza de ríos. Pintado de banquetas. Recuperación de materiales de reciclaje. Talleres de oficios. Producción de hortalizas y flores en viveros. Producción de mobiliario urbano con material reciclado. Los beneficios esperados. Atención al modelo de derechos humanos con visión fraternal. Atención especial a grupos vulnerables.
promoción de estancia solidaria y productiva, disminución de conflictos y presión sociales, generación de autoempleo, disminución del impacto sanitario y ambiental, disminución de la presión política local e internacional, disminución de la violencia, mejoramiento de la imagen, promoción entre empresarios locales y regionales para la absorción económica laboral, disminución de los costos en la atención al fenómeno migratorio. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. Bien, como pudo usted apreciar, es muy completo el video, describe todos los aspectos humanístico, social, político y el aspecto productivo. Tenemos 30 segundos que nos ayudes ahora sí a definir esto, el tiempo en algo tan exitoso se nos va muy rápido. Bien. Bueno, la innovación de este proyecto finalmente es que no le dejamos la solución solamente al gobierno y no solamente exigimos, sino que estamos diciendo hagamos todo juntos, estamos dispuestos a hacer una asociación pública-privada, invirtamos, pero hagamos que ese fenómeno se convierta en un fenómeno productivo, no en un fenómeno negativo y en un problema. No rechacemos solo de entrada y tampoco violemos los derechos y veamos a los migrantes como enemigos. Aprovechemos la mano de obra, veamos nuestras fronteras amigables, nuestras fronteras fraternales y aprovechemos esto para convertirlo en un proceso de un círculo virtuoso productivo. Muchas gracias, Víctor. Héctor, es una aportación también de la parte privada, no solo está criticando, está planteando una solución. Desde luego que sí. Muy bien estructurada, una planificación en la que deberíamos de haber trabajado hace 20 años y no que lo estamos haciendo ahorita a la carrera. Pero sin embargo, esta es una solución muy válida y por otro lado, Chiapas siempre nos hemos distinguido por ser amigables, hermanables y todo lo que pueda verse y somos finalmente la puerta de entrada de Centroamérica. Así que no podemos dejar de lado esto. Volvemos a insistir, esta es una propuesta bastante razonable de un México actual, de un México que tiene que caminar en otras formas de actuar y esto es la manera de cómo podemos vincularnos. Correcto. Pues gracias, doctor Víctor. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un excelente trabajo, una gran propuesta. Héctor, un gusto como siempre en el análisis. Y usted pudo apreciar completamente algo verdaderamente diferente, algo con un sentido de solución, no solo del análisis del problema migratorio. Este planteamiento que usted observó ya ha sido gestionado a niveles Estado, a niveles federales, estamos entendiendo que lo están llevando a presentación, pero sobre todo usted que debe sacar como siempre la mejor conclusión, impulse y dé el apoyo a todo lo que signifique mejorar nuestra sociedad. Esto fue Economía y Mercados, Innovación para la Inteligencia Productiva. Lo esperamos en el siguiente programa. Tenemos muchos temas para compartir con usted. Lo esperamos. Hasta pronto. Gracias. Buenas tardes.
más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas, deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Descarga nuestra app Diario de Chiapas, la verdad impresa. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas, deportes, política, nacional e internacional, social